Hoy en Voces nos visita Jordi Llobregat, autor de la novela El secreto de Besalio en 2015 con la editorial Destino, una historia que se ha convertido en un gran éxito, que seguro que os suena a muchos de vosotros. Ha sido traducida en 19 idiomas y en más de 40 países. Bárbaro. En 2019 publica No hay luz bajo la nieve, también con la editorial Destino. Y hace nada acaba de publicar con Editorial Destino también, Donde no llegan las sombras, que es el libro del que nos va a hablar hoy en Voces. Es un entramado de vidas hilvanadas entre sí por la desaparición de unas niñas que comparten unos rasgos físicos en común y mucha inocencia. Esto es importante. En un escenario palpitante que cobra vida a medida que avanzamos en la trama. Este enclave va convirtiéndose incluso en un personaje tangible prácticamente, un personaje motor. Es un lugar lleno de magia, de leyendas, de belleza, también de muchas sombras, un entorno en el que el miedo atávico, que parece residir en nuestro ADN, y que se materializan esas sombras de las que hemos hablado, ávidas por devorarlo todo paso a paso de manera silente, pero pertinaz. Este escenario del que estamos hablando en este libro, en esta, no sé cómo, ahora vamos a ahondar en eso, en cómo catalogarlo, novela negra, thriller o gótica también, por algunos elementos de los que vamos a hablar, donde no llegan las sombras, como hemos dicho, os lo dejaré en la descripción de la cajita. Este enclave es la Baifosca en los Pirineos. No sé si lo conocéis, pero os invito a conocerlo porque es un lugar maravilloso. Yo tuve el placer de adentrarme por él. Y puede ser tanto la irrigación de la vida como la manifestación de la muerte. Al final, este libro también va de eso, de esas dos caras de nuestra realidad, al fin y al cabo. Sin desvelar la trama, vamos a hablar de todo ello con Jordi, que lo tengo aquí al otro lado. Los que estáis viendo la imagen lo estáis viendo, si no, lo vais a escuchar. Bienvenido, es un placer tenerte en Voces. Muchas gracias, el placer es mío, sin duda. Oye, Jordi, que me han dicho que a los 12 años aproximadamente te picó el gusanillo o te plantaron la semilla de querer ser escritor viendo una película. ¿Esto me lo puedes contar un poquito? ¿Qué película era y por qué viendo una película? Además es una historia muy bonita porque tengo familia en Francia y yo estaba allí veraneando en el sur de Francia y estábamos viendo una película de Jean-Paul Belmondo y Jacqueline Bisset, El Imprévist, creo que se llama. Es que olvido los nombres fácilmente, pero bueno, ¿Le Magnifique? Le Magnifique, Le Magnifique. exactamente. Muy bien, muy buen acento. El caso es que en esa película Jean-Paul Belmondo hace de escritor maldito, ¿eh? Y está ahí escribiendo, se duerme sobre la máquina y sueña con lo que escribe. Y además Catherine Bisset, Catherine Bisset, que hace de a su agente literario, se convierte en su heroína en las historias que él imagina. Y yo aluciné con la película. Es una locura, ¿eh? Se puede ver por YouTube. Es una típica película francesa medio de humor, con el Jean-Paul Belmondo a tope, que sale sin camiseta y todo. Bueno, sí, estaba muy divertida. Bueno, con mis 12 años yo me quedé impactadísimo y entonces descubrí que mi tía en su habitación tenía una máquina de escribir, de adorno, una vieja máquina de escribir. Entonces le dije si eso aún funcionaba y si me dejaban escribir. Mi tía me dijo que sí, me la arregló y me dio unos folios y tal, y yo me puse a escribir. Claro, el sitio donde viven mis primos es La Camarga, que es una zona parecida a la Albufera de Valencia, o sea, una zona muy salvaje con toros, caballos, es preciosa y se vive fuera. Y yo me quedaba horas y horas dentro de la habitación de mi tía, mientras mis primos me decían, ¿quieres salir a jugar, a montar a caballo, a irte en canoa? Y yo estaba arrebatado por una pasión, me sentía súper emocionado. Eso es lo que recuerdo. ¿Qué ocurre? Que esto, como todos los recuerdos, hay recuerdos que olvidas. Y esto lo olvidé. Lo olvidé durante muchísimos años. Yo hice otras cosas en mi vida, he dibujado, he hecho muchas otras cosas. Y una vez dije, vuelvo a escribir. Cuando volví a escribir, recordé ese recuerdo porque sentí exactamente la misma pasión, la misma fuerza, la misma emoción. Me vino la emoción y me vino ese recuerdo. Entonces recordé aquel momento de mi vida y por eso yo pongo que fue entonces cuando quise ser escritor. Es un momento de epifanía, un poco a lo Proust, con la Madalena, en busca del tiempo perdido, ¿no? En busca de esa semilla.
Pero con camembert, en vez Pero de... y un buen vinito ya, perfecto. Perfecto. Bueno, con 12 años la cosa se hubiera ido de madre. Sí, también. Eres fundador de Valencia Negra. Ujú. Es un certamen que recoge pues, todo tipo de manifestaciones en torno al mundo del género negro. ¿Cuál es el secreto del éxito? Porque está teniendo cada vez más acogida y lo iniciaste en 2013, si no tengo... Sí, sí, creo que sí. Creo que sí. La verdad es que soy muy malo tanto en nombres como en fechas, lo cual es terrible. Pero sí, va a hacer 12 años ahora. Entonces, el éxito, bueno, tiene que ver con que, pues, la pasión del equipo que hay detrás, eso sin duda. La ambición, porque desde el primer momento queríamos traer autores que parecía una broma que quisiéramos traer. De hecho, hemos invitado a Stephen King o cosas así, ¿no? Hemos hecho le invitamos, cuando él dijo que se iba a ir del país por Donald Trump, aprovechamos y le invitamos a vivir a Valencia. Le invitamos a vivir en una de nuestras habitaciones de casa o donde fuera. Pero el caso es que viniera. Pues cosas así parecidas hemos traído a gente como Donna León, John Banville, Philip Kerr, no sé, Pierre Lemaitre, no sé, John Connolly. Gente fantástica, maravillosa toda. La verdad que no hubieran venido a Valencia la verdad, sin el festival, si no hubiera existido el festival, lo cual en eso nos sentimos muy bien. Pero lo más bonito de todo pues es la gente que viene. Nosotros siempre decimos que claro, te preguntan, ¿cuándo dejaréis de hacer el festival? Que es una pregunta muy curiosa, Pero pero es una pregunta un poco extraña, ¿no? hace todos los años, porque la verdad es que supongo que saben lo que cuesta, ¿no? Lo difícil que resulta. Y la verdad es que lo que decimos es cuando no le interesa a la gente. Pero bueno, empezamos teniendo una media de 15 personas por actividad y ahora tenemos alrededor de 120, 130 por actividad, más de 100 actividades, pues eso, 12.000, 14.000 personas pasan por el festival. Es bárbaro, ¿eh? Mucho trabajo. Mucho... Sí, sí, yo tenía pelo antes. Sí, por eso te has quedado sin pelo. Claro. Vamos a adentrarnos, pero sí, efectivamente, al final muchas veces cuando la gente dice que la literatura está muerta o que la gente ya no lee, que yo no sé de dónde pueden sacar eso cuando no es así, porque bueno, ¿verdad? No, nosotros, yo he visto actos con más de 500 personas viendo a un escritor hablar. Aquí en Valencia, que nos decían al principio, periodistas culturales, que para qué hacíamos algo así, que aquí no se leía. Sí. Porque había mucho sol. Y digo, bueno, en la playa también se lee. Efectivamente. Y mientras esperas tu paellita, pues también, o después con el café. Vamos a empezar por el final para adentrarnos en donde no llegan las sombras. A mí me gustaría que hicieses un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que es una película y vamos a elegir un tema para el cierre. Yo ya lo he elegido, como ya me conocía esta pregunta, evidentemente, porque la planteo yo. Yo he elegido para cerrarla, esta película, si fuese una película, tu libro, he elegido la canción de The Mission, la de la mariposa, no sé si te suena, Butterfly on a Wheel, que tiene tintes industriales oscuros, o sea, que le iba muy bien, pero es que las palabras, si mal traducimos el texto, es algo así como no hay bien o mal en el diseño del amor y solo podía ver cómo el viento aplastó tus alas, rotas y desgarradas, aplastadas como una flor bajo la nieve. Y como la flor en primavera, el amor se elevará de nuevo para sanar tus alas. El amor cura las alas de una mariposa en una rueda. El amor sanará las alas de una mariposa en una rueda. Y efectivamente eso me hace pensar a Alex, ¿no? Tu protagonista. ¿Tú cuál elegirías? Bueno, primero si conoces la canción, si te parece adecuada o no, y si no te invito después, en cuanto acabemos, te la pones enseguida y... Hombre, es una preciosidad, eso no hay duda. Sí. Yo a Alex la veo también con la canción de The Passenger de Iggy Pop. Ah, pues ¿Eh? sí, también, Yo la veo efectivamente. así, porque es una ave solitaria eh, que pasa observando, ¿sabes? Que pasa observando, que pasa, ¿sabes? Esa canción tan nostálgica. Alex a mí me genera nostalgia, porque al final ella vive de la culpa del pasado, ella es lo que es por todo lo que le pasó en su momento. Y de alguna forma yo la veo así, esa es la canción que yo veo, que también es una de mis canciones favoritas. Pero Y es bueno, que suena muy bien, ¿eh? y cuando la escuchas le vas a encontrar más sentido por las notas también, porque sí que está esa melancolía en The Mission, que es
es un poco culto, era la época también de The Cult, si no me Sí, equivoco. claro, sí, sí, sí. Es que soy muy joven. Esa canción es muy antigua. Tú no lo sabrás, pero cuando yo era pequeña oía esas cosas. Creo que mi hermano mayor. No, pero sí, sí, sé cuál es y me encantaba. Sí, totalmente. Pues yo la veo así a Alex Serra también como esa mariposa que tiene que aprender a volar de nuevo, ¿no? A sacudirse un poco el peso. Háblame un poquito de ella. Es un personaje que te ha acompañado a lo largo de la creación de tus... porque aparece de las dos novelas anteriores. La anterior, la primera no. En la primera no. Vale, es que yo te he conocido con esta, así que ahora tengo deberes, porque me tengo que Sí, poner muy al bien. día. Sobre todo porque la primera ocurre en 1900 poco, o sea que Entonces Alex no puedo... no podía estar. Bueno, Es una novela histórico thriller, la primera, ajá. de 1800 y pico. Pero bueno, sí, Alex es un personaje, para empezar, habían dos cosas que a mí me interesaba hacer. Una es que fuera un personaje femenino. Me interesaba porque los escritores necesitamos retos para motivarnos y un personaje femenino obviamente me abría unos retos importantes, ¿no? Luego, lo segundo, no quería que fuera alcohólica, porque hay tantos detectives alcohólicos que faltan destilerías en el mundo para que beban todos ellos, ¿no? Que, ojo, no, hay grandes personajes de esta forma, pero yo quería otra cosa diferente y a poder ser no muy conocida, aunque en realidad está muy extendida, que son las crisis de ansiedad. Tiene crisis de ansiedad o crisis de pánico. Además, cada vez que yo hago un club de lectura, siempre sale alguna persona que por estadística tiene que salir, que los tiene. Y además era fácil documentarme porque yo los tengo. Y entonces, de esa forma, pues, bueno, era una forma de poderse desconocer bien algo digamos, que se sufre en silencio, como otras cosas que no voy a nombrar. Pero bueno, que es algo muy interesante. Y a partir de ahí, construir además otra cosa que a mí me interesa mucho, muchísimo, porque me interesa en mi propia vida, que es que la toma de decisiones. Es decir, cómo decisiones que tomamos a la ligera o desde que somos pequeños nos convierten en lo que somos ahora. Y eso me obsesiona, ¿no? Mis padres, por ejemplo, se conocieron en París, que se cruzaron en una calle y que decidieron quedar. Esa primera decisión llevó a muchas otras que al final me llevó a yo existir, pero que podían no haber existido por muchos otros motivos, ¿no? Entonces, esa causalidad y casualidad me interesa. Y también me interesa cuando además tiene una repercusión muy importante. En el caso de Alex, es una niña que juega, que en un juego, esto se puede decir, no pasa nada, donde hace trampas, provoca indirectamente la desaparición de su hermana mayor. Claro, yo me pongo en su piel y me imagino qué significaría para mí que alguien a quien quiero mucho desaparece por mi culpa. Y no sé nada de esa persona, no se sabe nada. Entonces, eso de ahí arranca Alex. Alex se genera con esos componentes. Alex es una mujer que tiene un monstruo dentro también, que está esperando como agazapado a salir. Ella tiene miedo siempre, ¿no? De que salga. Es algo que también está presente. Además de otras cosas que no podemos nombrar, es un personaje muy interesante. En diagonal, o arriba, o a veces abajo, no se sabe muy bien, tenemos a Díaz. Tampoco podemos adentrarnos mucho. Me ha hecho acordar muchísimo, pero muchísimo, a la gente del FBI del Silencio de los Corderos, Muy al bien. superior de Clarice, porque habla más los silencios que cuando habla, Muy muchas bien. veces. Sí, sí, la verdad es que Efectivamente. es curioso, no había caído, pero es verdad que se parece mucho. Además, es una película que amo profundamente. Sí, sí, es cierto. Claro, Alex es un personaje que necesita un buen elenco alrededor, de diversos niveles. Y entonces eso me ocupa bastante tiempo. Yo creo mucho en la profundidad de los personajes secundarios, terciarios. Incluso me gusta mucho cuando genero un personaje que hay mucha gente que dice, ostras, me gustaría saber más de esa persona, porque veo más detrás, ¿no? Personajes que puedan salir en una sola escena, nada más. Entonces ahí me preocupo mucho en profundizar. Bueno, y Díaz bueno, es un personaje secundario importante, pero bueno, no deja de ser un secundario. O Mogó, también, ahora que estás hablando de que te apetece ir más allá a conocerlos, ¿no? También, Claro. muy... Mm.
Totalmente. Yo soy, bueno, que te lo decía antes de empezar a grabar, me ha encantado, he disfrutado muchísimo. Con tu novela soy una gran amante del mal, entiéndeme, de la literatura del mal. Yo estudié filología francesa, por eso esas pinceladas francesas tuyas que tienes las he disfrutado mucho también. Y me llevó el camino profesional y académico en mi vida a adentrarme un poco en la literatura del mal del 18 francés, que está muy influenciada por el gótico, por eso hablaba antes del gótico inglés de Walpole, por ejemplo, o de Luis, el monje, ¿no? Esa gran obra del gótico. Las grandes. Anne Radcliffe, por ejemplo, bueno, me lo leí absolutamente todo y era una obsesión para mí, ¿no? Encontrar el porqué al mal. Bueno, eso es una de las búsquedas del ser humano cuando no entiendes, ¿no? Pero a veces es que no se puede entender. Todo esto viene a que todas estas obras o autores de los que he hablado tienen en común la perversión de la virtud, que es una temática que está presente en donde no llegan las sombras, y también elementos muy concretos de escenarios como castillos, pasadizos, humedades, fantasmas, el mundo onírico, los mensajes que puedes encontrar. Por eso todo eso lo he encontrado en tu libro y me ha fascinado porque es muy sorprendente también el psicoanálisis, sin entrar en el detalle, pero francamente ha sido como leer esos libros de nuevo, pero actualizados en el siglo XXI. Así que me ha gustado francamente muchísimo y se lo aconsejo a todo el mundo que sea amante del gótico tradicional, clásico, porque va a disfrutar muchísimo. Sí, sí. Bueno, pues te agradezco la descripción porque es preciosa, para empezar, y tiene mucho sentido para mí, porque yo soy un amante de lo gótico, de todo lo que acabas de decir totalmente, y de hecho mi primera novela es de ese tiempo porque es una novela casi de steampunk, casi, lo es. Me encanta el steampunk, por ejemplo. Lo que pasa es que no me apetecía escribir de ello. Y en esta novela contemporánea, sí, me gusta trabajar todo lo que has dicho, esos espacios que nos retrotraen, que nos llevan, y puede ser un gótico adaptado a la actualidad, lo cual es muy bonito. Incluido con los tótems, como un lobo que aparece también en una canción. Tampoco podemos hablar mucho de eso para no desvelar absolutamente nada, pero bueno, la gente que esté pendiente cuando vaya leyendo y vea el lobo y luego escuche una canción del lobo, bueno, pues nos llevan a eso, a la esencia de Alex también. Es un poco lobo, entre espiritual, intuitiva, salvaje, incontrolable, por momentos sanguinario, con ese deseo, ¿no? De ir más allá, de no controlarse tanto, y que está muy relacionado también, como estamos diciendo, con el escenario y con lo atávico, que comentaba yo al principio, eso que llevamos en el ADN que nos ayuda a sobrevivir. Y tú, en un momento dado, señalas, hablando del Val de la Fosca y cómo hemos olvidado a reconocer esos signos, escribes, en el pasado los humanos entendían aquellos avisos. Sabían que bajo los torrentes, las rocas y las raíces profundas de los árboles más ancianos se refugiaban criaturas cuyos nombres se pronunciaban en voz baja. Sabían que al caer el sol era mejor estar en el hogar junto a una buena lumbre. Por eso, las puertas de los hogares se mantenían cerradas y sus ocupantes dormían con la luz encendida, con la esperanza de superar las largas horas nocturnas una vez más y despertar al día siguiente con el alivio del amanecer. Me encanta cómo describes, es muy depurado, no es ostentoso, no es artefactado, pero sí te van metiendo en ese universo de las sombras y sientes como claustrofobia por momentos. Bueno, a mí una cosa que me interesa mucho también es intentar, al final es una comunicación el libro, ¿no? Con el lector, y además un libro nunca es completo si no está leído. Y que acabas de leerlo has hecho como magia porque se ha hecho real. Eso es fantástico, es maravilloso. Es al final lo que aspiramos, los escritores aspiramos a que nos lean, si no, no tendría ningún sentido escribir, excepto escribir para uno mismo, que eso es otra cosa. El caso es que, claro, a mí me interesa mucho lo sensitivo, que de alguna forma el lector olvide, porque en realidad pienso en mí como lector, que olvide dónde está y se introduzca en otra vida y que llegue a estremecerse, llegue a tener miedo por sí mismo, llegue a oler, llegue a sentir, llegue a notar el aire de la montaña, llegue a notar todo eso. Recoges una cita de Nietzsche, hablando de oscuridad, y dices, quien con monstruos lucha,
cuide de convertirse a su vez en un monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. ¿Qué precauciones tomas tú? Porque, claro, tú te dedicas a la escritura del género negro. En un momento dado tienes que ahondar en ese abismo dentro de ti para recuperar un poco, ¿no? De espacios, elementos o de tu propia esencia. Claro, ten en cuenta que además yo estoy convencido que todos somos asesinos en potencia. ¿Por qué? Porque siempre puede haber un motivo por el cual convertirte en un asesino seguro, en cualquier persona. Estoy totalmente convencido de ello, lo cual hace que cuando vaya andando y observando a la gente, siempre lo voy pensando, digo, esta persona, como, ¿qué le haría convertirse en, ¿no? Eh, y sobre el concepto de maldad, por ejemplo, la maldad se trata como si fuera algo ajeno a nosotros. Cuando hay un personaje histórico muy malvado, como por ejemplo Hitler o Stalin, se habla de él como un monstruo, porque al decir que es un monstruo ya no es humano. Mm. Y es una trampa, a mí me parece terrible, es una equivocación, porque hay que admitir que era un humano como nosotros y que podíamos ser uno de nosotros. Entonces, así tendremos más precaución a la hora de que asome ese mal, ¿no? Entonces, cosas como esas son las que me interesan, ¿no? De alguna forma tratar y profundizar. Y, por cierto, cuando has leído la frase de Nietzsche, he pensado, qué bien se ajusta ahora al conflicto de Israel y Palestina. Exactamente, así ¿Verdad? es. Y tienes otra frase muy buena, hay muchas, no podemos abordarlas todas, ya casi tenemos que dejarlo porque te tienes que ir, así que dice, todos los pueblos intentan borrar las huellas de sus pecados del pasado para ocultar su vergüenza. Y esto me lleva a la reescritura que está viendo ahora de los clásicos, por ejemplo, ¿no? A esa cultura de la cancelación también. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa? Si algún día no estás de aquí a 500 años, ¿te gustaría que te reescriban tus obras, que las adapten a una nueva sensibilidad? O... Yo creo que es un error enorme. Es un error inmenso, porque además eh, son esas obras, no sé, los cinco, yo leí los cinco, ¿no? Sí, machistas, racista, tienen un contexto. Tú lo explicas, lo entiendes y comprendes por qué no debes ser racista ni machista. Pero si tú limpias todo eso, se pierden los contextos y las razones de los por cuáles no ser machista, racista, etcétera, etcétera, homófobo, etcétera. Quitar en Tom Sawyer la palabra nigger en Estados Unidos, se está demostrando que está volviéndose a usar en la calle. Es decir, que es un error enorme. Y la cancelación, yo puedo estar muy en desacuerdo por ideología con otra gente, pero la creación cultural es otra cosa. Es una cosa totalmente diferente y no creo que haya que cancelar nunca la obra de nadie, excepto si es una apología, pero no lo suele ser. Pero cuando se pone en peligro obras como no sé, Lolita, por ejemplo, lo único que demuestra es que estamos en una época con mucha gente muy ignorante. Absolutamente. Espero que no lo paguemos mucho en el futuro. De eso también habla tu libro. Hay un pasaje, hay una vuelta al pasado, se habla del centro de internamiento, perdón, de Vernet, que no conocía. Así que me has abierto, pues bueno, se hace justicia, en cierta medida, ayudas a que se haga justicia y se conozca una realidad que hubo en la que no podemos ahondar porque no nos queda tiempo. En Bitácora, así que ya le dejamos este anzuelillo a las personas que nos estén escuchando y que vayan a buscar tu libro, de verdad, es altamente recomendable, van a disfrutar. Tiene todos los componentes, aprendes, lo pasas mal, te pone frente al espejo, sufres, te diviertes, está francamente muy bien estructurado y es muy interesante. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, así que te agradecemos tu semilla a este conocimiento que nos hace más libres y nos ayuda a desarrollar el espíritu crítico tan importante, así que gracias por tu labor como escritor y encima, en tu caso, como fundador y director del Festival Valencia Negra, que también aconsejo, espero poder ir en la siguiente entrega, a ver si puedo cuadrar las fechas y ya hablaremos en persona. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Pues muchas gracias a vosotros, es un verdadero placer, me tenéis a vuestra disposición cuando lo necesitéis o queráis o se tercie. Tú no digas eso, que, que te tomamos la palabra. Sí, cuando Tenemos quieras. un espacio que está dedicado al espíritu crítico, así que ya cuando tengas un poquito más de tiempo y acabes con la promoción, ya hablaremos, podemos ahondar un poquito en eso. Muchísimas gracias, Jordi, ha sido un placer. Gracias.